en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. Hola, 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 muy buenas tardes. Soy Guillermina Rizzo y les doy la bienvenida a Punto G, a este punto de encuentro con la actualidad, como cada martes de 17 a 18 horas. Programa número 30 de esta tercera temporada. Y vamos con los agradecimientos. Gracias Gerardo Subirana por la operación técnica. Gracias Javier Martínez por tu producción artística, y hoy debo agradecerle también a Marta, que colaboró con la nueva foto que utilizamos acá en la radio. Como siempre digo, no sé de dónde nos estás escuchando, desde dónde nos pueden estar viendo, pero si te querés comunicar, dejar tu pregunta, tu mensaje, lo podés hacer al 11 312 60 518. Reitero nuestro WhatsApp, 11 312 60 518. Y bueno, como decimos cada semana, mucho contenido en este primer martes del mes de octubre, que nos encuentra con una temperatura de 22 grados una décima. Ya podemos decir que formalmente estamos en primavera. La humedad del 43% y el viento del sur 13 kilómetros por hora, que hace que se sienta, ¿no?, esa brisa fresca. Les decía, comenzó octubre y lamento darle las noticias que les voy a dar, pero bueno, el mes de octubre llegó con una serie de aumentos y algunas bajas también. Por ejemplo, para la luz se estableció un aumento del 2,7%, en tanto que en el gas se va a aplicar una baja en el área metropolitana, lo que conocemos como el AMBA. Cabe recordar que, bueno, se aplica una baja en el gas justamente ahora que también va a bajar el consumo de gas por la llegada de los meses más cálidos. En los combustibles también ha habido una baja. YPF hizo lo propio en nafta y gasoil, con una baja del 1% en la nafta, 2% en gasoil, y también a esta medida se suma la empresa Shell. Alquileres. Bueno, días pasados se publicó que de 4 inquilinos, uno no está pudiendo sostener esta nueva forma, ¿no?, con aumentos trimestrales. Por lo pronto, para quienes firmaron contrato entre el 1 de julio del 2020 y el 17 de octubre de 2023, el aumento rondará en un 238%. Las prepagas también tienen aumentos por encima de la inflación del mes de agosto, aumentan un 4,2%. Las boletas de AISA, de lo que es el agua, aumentarán para los usuarios del AMBA en torno al 5%. Colegios privados también, aranceles aumentan un 4% en los establecimientos educativos bonaerenses y abarca todos los niveles, es decir, inicial, primario, secundario, educación técnica y agraria y también educación superior. Y viajar ya no sé si será un placer, como dice la canción, porque tenemos 16,46% de aumento. La tarifa pasa de 650 pesos en el subte a 757 y el premetro pasó a costar 264,95, a ver, 265 pesos. El gobierno hoy anunció el cierre de trenes argentinos y hay 1.388 empleados despedidos. Y bueno, mañana día histórico otra vez. ¿Por qué? Porque los rectorados, los gremios universitarios, las centrales sindicales, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y miles de personas de a pie, como vos, como yo, de hecho lo voy a hacer, nos preparamos para otra marcha universitaria que se espera va a tener la contundencia de la marcha ocurrida por allá por el mes de abril. En ese momento logró que el gobierno de Milei tuviera que reconocer los gastos de funcionamiento de las instituciones.
hablando de Milei, y a partir de esto continuó con su estilo belicoso, salió a pedir auditorías a las universidades para rastrear, escuchen esto, alumnos inventados. Ya él le explicaron que el tema de alumnos no impacta en el presupuesto que se asignó hace décadas, pero bueno, él dice que hay alumnos inventados. José Luis Espert, obviamente del palo de Milei, salió a apoyar al presidente y dijo que los docentes universitarios, escuchen esto, cobran millones de pesos de sueldo. Yo quisiera conocer un docente universitario que cobre millones de pesos. Y si así fuera, lo felicito, lo celebro, porque tal vez ese docente universitario está formando al futuro médico que después me va a atender seguramente en alguna guardia. Así que bueno, un día antes de que se venza el plazo para que Milei vete la ley de financiamiento universitario, se vuelve a marchar, marcha federal, a lo ancho y a lo largo del país. Se va a ir dando en algunas provincias, por lo que pude ver el cronograma, en distintos horarios. En la capital federal está anunciada a las 17 horas marchando hacia el Congreso, que de hecho el Congreso no se reunió mañana, se reunió hoy para evitar esto de encontrarse con la marcha. El gobierno esto lo rechaza de plano, dice que la marcha es política y que no hay pobreza en esos sectores. La marcha no es política, lo dijimos días pasados, la educación es un acto político, porque si de educación hablamos, la educación se dedica a repartir saberes, a democratizar saberes y a que todos puedan estar incluidos y acceder a ellos. Entonces eso se concibe como un acto político. Tal vez querrán decir que es partidaria. Bueno, lo acepto, pero venir a decir que esta marcha es política, la verdad, deja mucho que desear. Así que como digo siempre, como digo cada martes, en medio de tiempos cada vez más complicados, en medio de una batalla cultural claramente declarada y con una grieta muy profunda donde nuestra salud mental está puesta en jaque todos los días, porque hoy ya se trata de ver cómo se llega a fin de mes, especialmente jubilados, quédate acá en AM 1220 Ecomedios. ¿Qué te garantizo? Voy a intentar presentarte distintos puntos para poder analizar esto que está pasando. Como digo siempre, soy Guillermina Rizzo, ya lo sabés, esto es mucho más que un programa de radio, es un punto de encuentro entre la psicología y la actualidad. Digo siempre, esto es punto G, hoy le agrego y defendemos, ensobrados y no ensobrados, el derecho a la libertad de expresión. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estás en Punto G, punto de encuentro con la psicología y la actualidad, con Guillermina Rizzo. Días pasados se celebró el Día Mundial del Corazón, de hecho hablamos del tema, ¿no? La vida comienza con un latido y termina con un latido. Nos parece importante profundizar en estos temas. Y cuando digo es un honor recibir, qué lujo tener al entrevistado tal o cual, tal vez parece reiterativo, como que uno se repitiera, pero es que la verdad que tenemos profesionales impresionantes. Está en línea el doctor Daniel Piscors, director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares del Sanatorio Británico de Rosario y socio gerente del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico de Rosario. Buenas tardes, doctor. Guillermina Rizzo lo saluda. Buenas tardes, Guillermina. Muchas gracias por comunicarte. Buenas tardes a tu audiencia. Bueno, días pasados se llevó a cabo, y esto lo quiero compartir con ustedes, el Congreso Mundial de Hipertensión Arterial, donde sabemos que usted fue reconocido, así que antes de empezar con las preguntas, quiero felicitarlo, doctor. Bueno, muchas gracias, Guillermina, por sus palabras. Sí, así es. La semana pasada se desarrolló en Cartagena de Indias, en Colombia, el Congreso Mundial de Hipertensión, organizado por la Sociedad Internacional de Hipertensión, y tuve la gran felicidad de recibir un reconocimiento a la trayectoria.
Así que Bueno, muy muchas gracias por merecido. sus palabras. Y a ver, uno cuando dice hipertensión sabe que es una enemiga y un tanto silenciosa porque para cuando nos damos cuenta los valores ya treparon, ¿no? Con todo lo que ello acarrea. Eh, ¿Cuándo debemos empezar a controlarnos y cada cuánto? Bueno, es una pregunta muy, muy importante esa, Guillermina, lo mismo que su comentario, porque la hipertensión no da ningún tipo de síntoma específico. Cuando la gente dice me siento mareado o me duele la cabeza, esos no son síntomas de hipertensión. La hipertensión no tiene síntomas. Por lo tanto, la única forma de diagnosticarla es medirse por lo menos una vez al año la presión arterial con los dispositivos y la técnica adecuada. ¿Desde cuándo? Esa es la pregunta. Desde la infancia, porque los niños y adolescentes también padecen de hipertensión arterial y lo padecen mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Más o menos un 2%, entre el 1 y el 2% de los niños padecen hipertensión arterial. Es decir, estamos hablando de que 1 de cada 100 a 1 de cada 50 niños tiene hipertensión arterial. Y si no la medimos, ya desde la niñez están siendo sometidos a los daños que genera la enfermedad. Y en los adolescentes, más o menos entre el 3 y el 5% de los adolescentes son hipertensos. Para que la gente tenga idea, entre 1 de cada 20 y 1 de cada 30 adolescentes es hipertenso. Así que las frecuencias en la población son muy altas y lamentablemente, si estos niños, estos adolescentes, no se controlan la presión, obviamente están siendo sometidos ya desde esas cortas edades a los riesgos de la enfermedad. Bien, en días pasados, a ver, yo soy un amante de los temas de salud, días pasados vi que se publicaron las nuevas guías, ¿no? Y ¿cuáles son entonces hoy los valores de referencia para decir, bueno, mi presión arterial es normal, está elevada o está baja? Bueno, primero le quiero decir que, Guillermina, que hay muchas guías, tanto nacionales como internacionales. Y en mi humilde opinión, las guías argentinas, en mi humilde opinión, son las mejor escritas, las que tienen más claridad conceptual y que realmente se ajustan a la evidencia médica. ¿Y qué dicen nuestras guías? Que es un paciente hipertenso cuando sus cifras de presión están por encima de 140 milímetros de mercurio para la máxima o sistólica y por encima de 90 para la diastólica o mínima. ¿Y cuáles deberían ser las metas terapéuticas? Las metas terapéuticas deberían ser alcanzar valores promedios de presión lo más cercanos posible a 130 para la sistólica o máxima y lo más cercano posible para 80 milímetros de mercurio para la mínima o llamada también diastólica. Después hay diferentes formas de lograr estas metas, porque no es lo mismo un individuo adulto que un individuo adulto mayor. El individuo adulto mayor tiene algunos mecanismos fisiológicos que por su misma edad se van alterando, entonces existe el riesgo de que si uno es muy agresivo se puedan desarrollar episodios de hipotensión, es decir, descensos de la presión arterial que hacen que también se los pueda poner en riesgo. Por lo tanto, en ellos se aconseja que las metas de presión arterial sean inferiores a 150 para la máxima y aproximadamente 80 milímetros de mercurio para la mínima. Y la forma de alcanzar estas metas es más prudente, más lenta,
sin tanta velocidad, para que fundamentalmente la circulación cerebral del individuo adulto mayor se vaya adaptando a este descenso de la presión arterial. Claro, y no sea algo abrupto. Ahora, uno cuando piensa en hipertensión, inmediatamente linkea, lo vincula con el consumo de sal y piensa, ¿no? En esas dietas casi hasta hospitalarias, todo sin sal. De hecho, hay gente que dice no consumo sal, pero también uno cuando mira la etiqueta de algunos alimentos, por ejemplo, las sopas de sobre, ve que son altas en sodio. Entonces, ¿cómo hacemos ante tanta abundancia de alimento procesado? ¿Qué es lo que recomienda usted? Ese comentario, Guillermina, es un comentario muy trascendente, porque la verdad es que nosotros tenemos un estilo de vida que el único camino final es padecer la enfermedad cardiovascular. Entonces, realmente si no logramos un cambio en nuestros estilos de vida, va a ser muy difícil que resolvamos los problemas de la salud cardiovascular. Uno de ellos es lo que dice usted, el contenido de sodio en los alimentos procesados, que por suerte ha aparecido, finalmente se ha aprobado la ley de etiquetado frontal con los octógonos negros que nos informan cuáles son los alimentos que tienen exceso de sodio respecto a las recomendaciones, exceso de grasas saturadas o de azúcares respecto a las recomendaciones que hacemos los médicos. Y déjeme decirle con un tono preocupante, escuché sus comentarios anteriores respecto a la educación universitaria y a la financiación, que también hay gente que está hablando desde la política de sacar el etiquetado frontal porque la gente tiene derecho a comer lo que desea. Y obviamente que la gente tiene derecho, pero también tiene derecho a estar informada que alguno de los alimentos que está comiendo puede ser dañino para su salud. Así como todos tenemos derecho a comer lo que queremos, también tenemos el derecho a recibir la información adecuada. Y como usted dice, hay alimentos procesados que son muy ricos en sodio porque tienen alto contenido en los conservantes, hay alimentos que tienen alto contenido en grasas saturadas porque son ultraprocesados, y todo esto es lo que contribuye a el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas con las grasas en la sangre, los lípidos. Así que evidentemente, como usted dice, hay cosas de nuestro estilo de vida que debemos observarlas con preocupación, porque no es solo que nos quitan años de vida, que sino además lo peor, nos quitan calidad de vida. Porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa en el mundo, no solo en el país, sino en el mundo, de días vividos con discapacidad. Y creo que nadie en su sano juicio querría vivir con discapacidad, ¿no? Exactamente. Toda la razón, doctor. Así que bueno, yo le agradezco este paso. Siempre digo que el tiempo nos juega en contra porque, bueno, profesionales de su talla son para hacerle no 3, 4 preguntas, es para estar todo un programa hablando, pero dejo la puerta abierta para invitarlo en otra ocasión y reitero mi felicitación por este reconocimiento a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias, Guillermina, por sus palabras. La felicito por el programa y buenas tardes para su audiencia. Muchas gracias. Era el doctor Daniel Piscors, director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares del Sanatorio Británico de Rosario. Política y psicología. Y llegamos a este punto, uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque dos disciplinas que me encantan se complementan y nos permiten entender la realidad. Y bueno, el presidente Javier Milei va rumbo a cumplir el primer año
de gestión, y es esperable que a estas alturas, y tal como sucede con todos los mandatarios y mandatarias, se mida la confianza. Según el índice mensual que publica la Universidad de Itela, la confianza depositada en el libertario se viene derrumbando paulatinamente. Y hay no solo este estudio, sino, por ejemplo, el estudio de opinión pública de CEOP que lidera Roberto Bachmann y realizado especialmente para Página 12, revela que el 85% de los encuestados les cuesta llegar a fin de mes, tarifas, jubilaciones y financiamiento universitario son los temas más preocupantes. La Universidad de San Andrés hizo lo propio en una encuesta de satisfacción y opinión pública y señaló también una baja en la imagen del presidente y en la aprobación de su gestión. Opina Argentina es una consultora que dirige Facundo Nejamkis. Él es un exfuncionario acá, pero también hizo mediciones durante la campaña para Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó. Durante muchos meses este encuestador fue uno de los que mejores números le daba al oficialismo. Bueno, pues casualmente en esta última publicación hubo una baja en la aprobación de la gestión del gobierno, cayendo de 47 al 41%. CB Consultora Opinión, quien también fue entrevistado en su momento en Punto G, es una de las consultoras que mejor pronóstico hizo, o sea, fue una de, como decimos en la jerga, que la pegó, que no es así, porque bueno, esto es todo un estudio, pero uno a veces termina diciendo esta encuesta se equivoca, esta no. Bueno, CB Consultora de Opinión fue una de las que mejores midió los resultados de Javier Milei, tanto en la primera vuelta como en el balotaje presidencial. Y esta consultora hizo sonar alertas en el entorno de Milei porque siempre elabora un ranking de líderes, en este caso sudamericanos, de gobernadores o de intendentes del conurbano. En el mes de junio el libertario lideraba la imagen respecto de los presidentes sudamericanos con 55 puntos y ahora cayó al sexto puesto, la encabeza Lula da Silva ahora, con el 46,4%. Sinopsis, la consultora política que se desprendió de Ecolatina, la consultora que fundó en su momento el exministro Roberto Labaña y que dirige Lucas Romero, Lucas es uno de los especialistas más respetados y con más presencia en los medios. Lo mismo, en septiembre los que creen que la situación mejorará llega a un 37,8 contra 46,8 que considera que la situación va a empeorar. Entonces, ahora sí le damos paso a la psicología, porque la confianza, decimos, se derrumba, se quiebra, pero ¿qué es la confianza? Hay niveles de confianza y una vez que esta confianza se quiebra o se derrumba, ¿se puede recomponer? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Según el diccionario, ¿qué es la confianza? Es la esperanza firme, ¿no? Esta esperanza contundente que se tiene de algo o alguien, ¿no? Y también es la seguridad que se tiene en sí mismo, con lo cual la confianza tiene que ver para con uno mismo y también para con el afuera. Para la psicología, ¿qué es la confianza? Es una teoría o es una hipótesis y que está en íntima relación con la conducta de las otras personas. Ahora, la confianza es algo que se va construyendo como tantos otros procesos. Pero ¿cuál es la nota distintiva de la confianza? Yo podría decir que es una, me atrevo a decir que son dos. Una tiene que ver con la noción de futuro que involucra. ¿Por qué? Porque uno deposita este sentimiento en otro o en alguien o en una situación y espera que al cabo de un tiempo algo suceda. Entonces, tiene que ver con las respuestas por venir y con lo que se espera de los otros, con lo cual la noción de futuro y la noción de otro son dos conceptos que atraviesan al concepto de confianza. Y fíjense que uno el concepto de confianza lo usa todos los días en frases tales como hubo abuso de confianza, voy a darle mi voto de confianza, como sucedió con el presidente Milei, que ganó en un balotaje por un 50 y pico %. Tengo una confianza ciega, también solemos decir, entre tantas otras. Ahora, la conducta contraria, ¿cuál es? La desconfianza. Y cuando esta desconfianza es excesiva, estamos hablando de una conducta disfuncional.
de acuerdo con historias, con vivencias, con creencias, con aprendizajes, nos movemos con ciertos niveles de confianza. Entonces uno confía en los alimentos que consume, por eso, como recién decía el doctor, es tan importante esto del etiquetado frontal, porque uno obtiene información y confía o no en ese alimento. Uno confía en el chofer que maneja un taxi, porque de hecho uno cuando se sube no se sube pensando que algo pueda salir mal. Uno confía en un diagnóstico médico o no, a veces pide una interconsulta, pero lo cierto es que los ejemplos donde la confianza está presente abundan. ¿Qué es lo que podemos ver? Personas con características fóbicas van a experimentar miedo excesivo, no confían en quienes los rodean, el entorno les parece poco confiable y huyen de todo indicio de peligro, se aíslan, rara vez uno los va a ver que asumen algún riesgo y obviamente son seres desconfiados y que viven acosados por el temor y también por la incertidumbre. ¿Qué es lo que revelan las investigaciones? Que hay distintos niveles de confianza y que la oxitocina opera elevando esos niveles de confianza. Entonces, confiar en algo o en alguien es una construcción continua. Atención con este concepto, construcción continua, y que se va a dar desde el inicio de la vida. Erik Erikson, un psicólogo y psicoanalista germano-estadounidense, él afirmaba que el niño que crece en un clima de confianza va a desarrollar una visión del mundo como un lugar predecible, seguro y agradable, con lo cual quien es criado en un ambiente hostil, sobre todo, ¿no?, violento ni hablar, y de desconfianza, no va a tener esta visión del mundo. Pero les decía, concepto, construcción y continuidad. ¿Por qué? Porque para graficar el concepto de confianza, yo suelo usar el concepto de fractura, ¿no? ¿Qué es una fractura? Técnicamente es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea, ¿no? Cuando uno mira una placa radiográfica, ve un hueso partido, un hueso fracturado, un hueso quebrado, es una imagen real y es dolorosa. Y esa imagen dolorosa se traduce en ese espacio vacío, en ese espacio interrumpido. Ese hueso roto demanda un proceso de reparación. Entonces, a veces la confianza, ¿no?, como si la examináramos en una placa radiográfica, que es lo que hacen las encuestadoras, las que yo mencionaba al inicio de esta columna, vemos que presenta fisuras y que presenta quiebres. Otros hablan de derrumbe. Yo prefiero hablar de fisura, de ruptura y de quiebre. ¿Por qué? Porque como en todo proceso, las características también son de continuidad y de discontinuidad. Les decía, discontinuidad en el tejido óseo, discontinuidad en una relación de pareja, discontinuidad en un proyecto de país, o en todo aquello en lo que yo deposito mi confianza. Cuando yo deposito mi confianza y se quiebra, y ese proceso continuo pasa a ser discontinuo, ahí es cuando hablamos de quiebre. Entonces, el derrumbe de una imagen o el quiebre de la confianza también es una imagen dolorosa y es compatible con ese espacio vacío, con ese tejido que hay que restablecer. Por lo tanto, recuperar o reconstruir la confianza siempre es muy difícil. A veces no hay recetas y a veces hay recetas, pero las recetas que hay no dan resultados porque es un proceso muy difícil de reparar. ¿Por qué? Porque la intensidad de esa ruptura está en relación con el peso de los actores involucrados. No es lo mismo que se rompa la confianza para con mi vecino que para con mi esposo. No es lo mismo que se rompa la confianza para con el presidente que voté que para una persona que no me impacta en lo más mínimo. Entonces, siempre el dolor y la decepción van a ser proporcionales a la confianza y a las expectativas depositadas. ¿Qué sucede? Generalmente la marca de esa fractura, como en las radiografías, siempre quedan presentes. Uno siempre las va a ver aún estando el hueso reparado. Pero lo bueno es que a veces esas marcas, aunque dolorosas, terminan siendo un verdadero aprendizaje. ¿Para qué? Para futuras elecciones. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Canciones con historias. Y llegamos a este espacio que es un bálsamo y aprovecho para mandarle un saludo a quien se encarga, iba a decir se encargaba, no, se encarga de este espacio, Jorge Gutiérrez Jiménez, quien estará, como les dije días pasados, ausente unos días. Así que bueno, espacio que es una especie de acertijo, ¿no? Porque uno va develando datos y yo sé que del otro lado, quienes son amantes de la música a veces pueden ir dándose cuenta y hasta adivinando y concluyendo de quién estamos hablando. Y en este caso, a ver, ¿qué decir? A veces las canciones están atravesadas por la tragedia. Decimos que una canción refleja una realidad social, reflejan emociones y también reflejan tragedias. Tragedia y pasión son las notas distintivas de esta canción compuesta en 1949. Dios reúne a los que se aman, dice la letra de esta canción, si se quiere un tanto premonitoria, canción dedicada a la pasión en la vida y al amor luego de la muerte, y también canción que habla de un deseo de encontrarse en el más allá, ¿no? Habla de un amor trágico, pero sobre todo de un amor eterno. Como les dije, transcurría el año 1949 y la persona en cuestión, quien compone esta canción, estaba locamente enamorada de Marcel Cerdan. Él era el boxeador más importante de su época. Ese año fue el campeón del mundo del peso medio y años atrás había sido el vencedor del campeonato de Europa. Estoy hablando de 1939. Este boxeador estaba casado y tenía 3 hijos. Tanto él como ella, como la autora de la canción, eran estrellas internacionales. Cuando se conocieron en Nueva York, en el verano de 1948, el flechazo fue instantáneo. Dicen que quienes los conocen, que cuando se vieron, se dieron cuenta que había sido un flechazo. No era ningún secreto que eran amantes. Yo recién les dije, él estaba casado, tenía 3 hijos, y esto no era ningún secreto. ¿Por qué? Porque ellos se dejaban ver, se dejaban fotografiar, se mostraban juntos sin ningún tipo de reparo. Este romance apasionado y el deseo de estar juntos tal vez es lo que lleva al trágico final de Marcel Cerdan. ¿Por qué? Porque la cantante se encontraba de gira en Estados Unidos en el otoño de 1949 y Marcel viajó la noche del 27 al 28 de octubre de ese año en un vuelo de Air France de París a Nueva York. ¿Con qué objetivo? Ir a visitarla, reunirse junto a su amada. Lamentablemente, el avión se estrelló en las Islas Azores sin supervivientes y la noticia impactó en el mundo entero.
Entre los restos del avión se encontró la valija del boxeador y fue reconocida porque tenía grabadas dos iniciales, la E del nombre de ella y C de Cerdan, el apellido de él. Él tenía 33 años. Esta muerte inesperada sumergió a la cantante en una profunda tristeza, cayó enferma, estuvo alejada de los escenarios durante mucho tiempo. Aunque la canción se publicó grabada en 1959, ella ya la había interpretado en septiembre de 1949, un mes antes de la muerte de Marcel Cerdan. Dicen que sin saberlo, la letra de la canción tenía como una especie de premonición, porque en una parte dice, si la vida te arranca de mí, si mueres, estás lejos de mí, no me importa si tú me amas, porque yo también moriría. Y se puede decir que en este himno ella canalizó toda su tristeza y dicen que emocionaba al público en cada interpretación. Es considerada este tema un éxito mundial y esta canción de amor y de muerte se convirtió en todo un mito. Ella nunca se recuperó del todo. Quienes me están escuchando ya se imaginan de quién estoy hablando. Luego de esto vinieron amores fallidos, accidentes de tráfico, adicción a la morfina para evitar el dolor de las secuelas, también alcoholismo, terapias de rehabilitación y constantes recaídas. Con una salud muy frágil, no obstante, siguió publicando discos, dando conciertos, una vida llena de excesos, pero dicen que su voz siempre permanecía impecable. Luego forma pareja con un joven actor, alguien 20 años menor que ella, que la cuidó hasta sus últimos días con total devoción. Ella muere en 1963 con tan solo 47 años y su círculo más cercano, con quienes más compartían y quienes la veían, decían que parecía una verdadera ancianita. En el epitafio de su lápida, en el cementerio Père Lachaise de París, está grabada precisamente el último verso de esta canción, Dieu réunit ceux qui s'aiment, que dice Dios reúne a los que se aman. Y estamos hablando del himno al amor de Edith Piaf. Si bien el éxito de esta cantante y de su canción permanecen intactos hasta hoy y es considerado uno de los orgullos culturales de Francia, y ella es reconocida mundialmente, vendió más de 80 millones de discos, por todo esto es que fue elegida esta canción para el momento culminante de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. ¿Y qué sucedió en esa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París? La inmensa, ¿no? La canadiense, la interpretación de Céline Dion, también atravesada por la tragedia de su enfermedad, por la muerte de su esposo, de la cual le costó mucho recuperarse, emocionó a cientos de millones de espectadores que la siguieron por televisión y por dispositivos en todo el mundo. Dicen, sabemos que fue una actuación impresionante, tal vez la más memorable de su historia y donde hasta el día de hoy va a ser muy difícil de superar. Así que, mis queridos oyentes, los invito a compartir esta épica actuación de Céline Dion en otro capítulo mayúsculo de su historia, ¿no? De la canadiense y también de esta mítica canción de Edith Piaf, historia de tragedia y de pasión con este himno al amor.
Punto turístico. Y luego de haber escuchado esta conmovedora versión del himno al amor de Edith Piaf, interpretada por Celine Dion en la apertura de los Juegos Olímpicos de París, decir París es pensar en un viaje, es pensar en Francia, no sé si hoy iremos a Francia, pero sí llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra querida columnista que nos lleva a viajar por el mundo. La semana pasada no llegamos con el tiempo del programa y nos quedamos con el pasaporte en la mano. Así que hoy sí le voy a dar la bienvenida a nuestra experta en viajes, Sonia Iguacel. Bienvenida, Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Guille, ¿cómo estás? Bien, como te prometí en nuestro viaje de la semana pasada a Catamarca, hoy tomamos el pasaporte, cruzamos el Atlántico y aterrizamos en Madrid. Ah, bueno, me encantó. Es que nos encanta, porque Madrid es una ciudad que es como familiar, como acogedora. Yo uso la frase de que Madrid te abraza habitualmente, y es verdad porque se nos torna como encontrarnos con un viejo conocido. Y entonces reconocemos todas las cosas que tenemos en común. Es una ciudad que la podés recorrer fácilmente, caminando, o moviéndote en una forma muy tranquila, tomando los medios de transporte que tiene la ciudad, que tienen unos servicios buenísimos, está muy bien conectada. Entonces es como fácil y agradable conocerla y caminarla. Y si pensamos en una época ideal, la primavera, porque Madrid es muy fría en invierno y muy calurosa en verano. Para la gente que nos está escuchando y para que ya empiecen como a ponerse en modo viaje. Sí. Si decimos la primavera de España o la primavera en Madrid, sí, ¿qué meses estamos hablando, Sonia? Estamos hablando de fines de abril, mayo entero. Mayo es un mes espectacular para Europa en general. Y hablamos también de los primeros días de junio. Luego empieza a ponerse más caluroso. Ahora, si sos del team calor, es para vos también junio y julio. Mira, yo te voy a interrumpir con tu permiso, pero esto yo se lo quiero contar a los oyentes. Cuando yo estaba armando mi viaje, que vos me ayudaste a armar mis vacaciones, una de las cosas que vos dijiste es lo que estás diciendo ahora: Madrid te abraza. Y esa fue la sensación que yo tuve estando en esa ciudad. Y respecto del clima, es verdad, vos me dijiste, ojo, que el calor allá también te abraza, pero para los que nos gusta el calor se puede sobrellevar. Estamos hablando de altas temperaturas, pero se puede sobrellevar. No salgamos del eje y volvamos a tu primavera en Madrid. Sí, mira, como decíamos, en esta calidez que tiene Madrid la podemos ver en sus barrios, desde los barrios más tradicionales, como puede ser la Latina, desde la multiculturalidad y el colorido que tiene Lavapiés, desde Chueca para las personas y que para cualquier tipo de persona, y sobre todo vinculado especialmente a la cultura LGTBIQ+, después Malasaña, que fue en los 80, el barrio de la movida madrileña, de Almodóvar, de Sabina, y también tenemos unos grandes museos en Madrid. Tenemos desde lo más tradicional a lo más moderno. Tenemos el Prado, donde podemos encontrarnos con obras de Goya, La maja desnuda, La maja vestida, u obras de Velázquez como Las Meninas. Tenemos también el Museo de Arte Moderno de Reina Sofía, para maravillarte en las salas de Dalí, de Joan Miró, extasiarte y amargarte también frente al Guernica de Picasso. Si sos futbolero o futbolera, y tenés los estadios del Real Madrid, el Bernabéu y el estadio del de Atlético Madrid, y podés visitar el Civitas Metropolitano, que es espectacular y moderno. Y si es tu primera vez y solo estás en Madrid, con 4 días podés hacer una aproximación a esta diversidad de propuestas. Podés conocer el Palacio Real, la Catedral de la Almudena,
estar en la Puerta del Sol y recorrer las calles y las tabernas y los bares. Podés ir a la Plaza Mayor y sentarte a tomar una cerveza al atardecer o un café a la tarde. Podés ir al mercado de San Miguel e ir picoteando todas las tapas y las exquisiteces españolas, que son muchas. Podés ir al Retiro a caminar y a andar en bote. Sonia, entonces, vos recién dijiste, yo te lo iba a preguntar, para una persona que va por primera vez, con 4 días, digamos que alcanza a cubrir como para tener, digamos... Estas cosas que yo te acabo de nombrar son posibles de visitar en 4 días. Obviamente, yo nombré algunas salas de los museos, porque los museos en sí, cada uno te podría llevar el tiempo que vos desees. Y yo pienso, si tenés un día más, una escapada a Toledo, a esa ciudad de las 3 culturas, con edificios góticos, mudéjar, renacentistas, barrocos, un lugar de convivencia cristiana, musulmana, judía, una ciudad para perderse en callejuelitas y empaparte de la historia española, ¿no? Entonces, estamos hablando de Primavera en Madrid, estamos hablando ya de un proyecto para el 2025. Exactamente. Y vos me decías en off, que yo creo que ese es el gran dato, y vamos a compartirlo en on, que esta es la mejor época para empezar ya a sacar ese pasaje y esa reserva para la primavera en Madrid. Exacto, yo creo que es un muy buen momento para diseñar tu viaje del año que viene, de la primavera europea. Es un excelente momento para conseguir unas tarifas accesibles, sobre todo para nosotros, y para empezar a mirar alojamientos, posibilidades, excursiones, porque realmente es una época que es para todo público, digo yo. Bien, bueno, a ver, Sonia, ya para ir cerrando, vos hoy nos dejás esta inquietud, primavera en Madrid, pero bien sabemos que si alguien saca un pasaje Buenos Aires-Madrid, por así decirlo, siempre decimos es semejante inversión, es un despropósito, nadie iría por 4 días. Con lo cual, te doy tarea para el hogar, que la vas a resolver con creces. ¿Qué le podemos agregar a esta primavera en Madrid? Tu primer viaje a Catamarca, donde estrenaste esta columna, fue algo espectacular. Hoy ya nos invitaste a cruzar el charco, nos habías prometido sacar el pasaporte. Bien, ya estamos en Madrid. Recién algo deslizaste. Si hay un día más, había sugerido... Toledo, por ejemplo. Toledo. Bien. Entonces, te dejo como tarea. Obviamente cerrás vos ahora el espacio. ¿Qué otras cosas más se pueden hacer que ya nos contarás? Así que bueno, a por ello. Es tuyo el espacio. Te dejo para la despedida. Bueno, vamos a dejar abierta la puerta para tomar un tren de alta velocidad e irnos hacia el sur. Nos vamos a ir a Sevilla y a conquistar Andalucía. Así que esa es nuestra próxima meta. Ya quiero que llegue el próximo martes, Sonia. De verdad, gracias. Gracias por regalarnos este tiempo. Gracias. Gracias a vos. Nos vemos en Andalucía. Punto cultural. Y bueno, después de haber recorrido de manera imaginaria de la mano de Sonia Iguacel, nuestra experta en viajes Madrid, nuestra madre patria, España, llega el momento de la cultura. Y lo que hoy les propongo es algo tal vez muy cercano, porque uno a veces en Capital Federal, sobre todo, va a tanta velocidad por la vida que no se da cuenta de lo que tiene al lado y de la belleza y el valor que encierra eso que está ahí al lado nuestro. Así que hoy les traigo una propuesta para hacer un pequeño circuito, puede ser gasolero o no, pero les propongo empezar ¿por dónde? Por nuestra emblemática Plaza de Mayo. Sabemos que la Plaza de Mayo es la más antigua de Buenos Aires y también es el escenario de los acontecimientos políticos más importantes de la historia argentina. Su nombre se debe a la revolución del 25 de mayo de 1810, que ocurrió en esa misma plaza. Uno, por eso les decía, va a una velocidad y no se da cuenta que en esa plaza esperaba la gente, French y Beruti, que repartían las cintas, o sea, nuestra historia pasó en esa plaza y que fue la que dio inicio
a la gesta de la independencia argentina, y a partir de la cual se comenzó a elegir una forma de gobierno propia. Este punto también, esta Plaza de Mayo, es el lugar donde fue fundada por segunda vez la ciudad de Buenos Aires, el 11 de junio de 1580 por Juan de Garay, y yo no sé si ustedes se acuerdan de ese nombre tan largo que tenía, Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire. Lo tuve que leer porque la verdad, nombre muy largo. Y alrededor de esta plaza fue creciendo una primitiva aldea hasta que se convirtió en el centro político del país. Bordeando la Plaza de Mayo, ¿con qué nos vamos a encontrar? El Cabildo, la Catedral de Buenos Aires, la Catedral Metropolitana, donde el Papa Francisco Jorge Bergoglio durante más de 20 años ofició misa, la Casa de Gobierno, nuestra casa, la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional, y el antiguo Palacio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También está el Banco Nación, hay ministerios. Para quienes visitamos o porque por allí nos toca por domicilio el Banco Nación, la sede central, es una verdadera obra de arte también poder recorrer el Banco Nación. Y a ver, algunos datos curiosos de la Plaza de Mayo. En esa plaza se hacían corrida de toros, y eso sucedió hasta poco después de la Revolución de Mayo. Otro dato es que hasta mediados del siglo XIX, los habitantes de la ciudad no se animaban a acercarse, escuchen esto, a lo que era el baldío vecino a la catedral, porque creían que ahí ¿quiénes vagaban? Vagaban espíritus y llamaban a ese descampado el hueco de las ánimas. Finalmente el lugar desapareció, ¿por qué? Porque en ese baldío se construyó el primer Teatro Colón, que se inauguró en 1857. Sí, aunque no lo creas, este bellísimo edificio que ahora tenemos del Teatro Colón primeramente funcionó en este punto del mapa. Entonces, entre Rivadavia, Balcarce, Hipólito Yrigoyen, Bolívar y Montserrat tenemos la Plaza de Mayo. Y para quienes andan por ahí, los invito a llegar hasta la Avenida de Mayo y Perú, porque ahí se van a encontrar con un bar notable. Nos vamos a encontrar con uno de los cafés más emblemáticos de la ciudad. Estoy hablando de la confitería London City. Si bien fue inaugurada como tal, ¿no?, como uno la ve ahora, en 1954, la construcción de esta confitería data del año 1890. Antes funcionaba una sastrería y por esas mesas pasaron poetas, artistas, políticos, periodistas, sobre todo los del Vecino Diario. Muy cerquita de ahí estaba La Prensa, hoy convertida en Casa de la Cultura. Entonces, está bien, esto no es una actividad gratuita, la recorrida por la plaza sí. La confitería London City funciona todos los días de 6 a 23 horas, como les decía, en Avenida de Mayo 529. Y dentro de ese sector también se encuentra el Cabildo, se lo puede conocer por dentro, fue la sede de la administración colonial y el escenario de la Revolución de Mayo de 1810. El patrimonio del museo está conformado por el propio edificio, que data de 1580, y por todos los objetos valiosos que se encuentran ahí dentro. El ingreso es gratuito, o sea, uno no puede dejar de pasar por ese lugar y conocerlo, y hay visitas guiadas. Los miércoles, de miércoles a domingo, de 10:30 a 18, uno ingresa por calle Bolívar. Y también dentro del Cabildo uno se va a poder encontrar con distintas muestras. Por ejemplo, días pasados hubo una tarde de folclore con un recital, con un espectáculo a cargo del grupo Suri. Quiere decir que es con entrada gratuita y, por ejemplo, en estos momentos se está llevando a cabo, que inauguró el 8 de agosto y va a permanecer hasta el 8 de noviembre, una muestra que se llama Los Primeros Pasos, y nos invita a conmemorar y a conocer a aquellos héroes que forjaron los destinos
de nuestra patria. ¿Y dónde podemos culminar este recorrido? En el célebre Café Tortoni. Es decir, empezamos a la mañana por la Plaza de Mayo, nos vamos al London City, después pasamos la tarde por el Cabildo y culminamos el Café Tortoni en Avenida de Mayo 825, que en su interior transcurrió gran parte de la historia de Buenos Aires. Podemos evocar a Borges, a Cortázar, hasta el propio Carlos Gardel. Son las celebridades que se sentaron en esas mesas. Y bueno, el nombre hace honor al Café Tortoni ubicado en París. Su fachada es del año 1898. Así que hoy les quise traer este recorrido histórico-cultural por lo que es la manzana fundacional de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, como digo, cada martes esta cortina que nos identifica, nos indica que llegamos al final. Los temas del programa, la entrevista al doctor ya está en redes sociales. Gracias Gerardo Subirana por este detalle y gracias por la operación técnica. El espacio de política y psicología lo pueden escuchar en Spotify y también en perfil.com. Y bueno, no se vayan, ya llega Sergio Rosso con Rosca y Casta. Nos encontramos martes que viene de 17 a 18 horas, pero nos encontramos seguramente con muchos de ustedes mañana en la marcha federal, en la marcha universitaria. Soy Guillermina Rizzo, fue un placer haber estado acá en AM 1220 Ecomedios. Buena semana, buena vida, chao. Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all